Amén, amados hermanos, que el Señor me los bendiga en un día más, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en las casas. Es una bendición poder estar acá, ¿verdad? Y que ustedes puedan estar al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Poder estar congregándose en línea. Y fíjense que, este día traemos un mensaje muy especial, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y bueno, quiero que nos podamos ir a nuestra Biblia y podamos buscar Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén, amados hermanos. Fíjense que en lo personal a mí me encantan las historias que animan al crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Como hijos de Dios necesitamos que nuestra fe vaya creciendo, pero fíjense que este libro, el libro de Daniel, sobre el tema que vamos a ver este día, encontramos una increíble historia, una historia de fe y fidelidad a Dios. En esta historia encontramos, hermanos, en todo el capítulo 3 del libro de Daniel, a 3 hombres judíos que estaban en Babilonia como esclavos, ¿verdad? Se habían ido como esclavos, ¿verdad? Estaban trabajando para un rey. En el libro de Daniel vemos esto, ¿verdad? Pero vemos la devoción de estos 3 hombres. Estos 3 hombres se llamaban Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos son los que van a protagonizar esta historia. Nabucodonosor en este momento era el rey de Babilonia y era un rey tirano, por decirlo así, ¿verdad? Este rey había mandado, ¿verdad?, o hacer una estatua enorme, ¿verdad?, a la que él pedía, ¿verdad?, incluso a los gobernantes y todos aquellos que estaban en la ciudad, ¿verdad?, de Babilonia, que pudieran adorarle, ¿verdad? No era como que una opción, era un mandato. Ellos debían adorar una estatua hecha por hombre, ¿verdad? Entonces, si el mandato fue que si no adoraban esa estatua, ¿verdad?, la gente de Babilonia, ¿verdad?, todas las personas que en ese momento vivían en Babilonia, iban a ser echadas a un horno de fuego. Entonces, obviamente, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, por lógica, había que obedecer al rey, ¿verdad? Entonces, sucede que estos 3 hombres eran fieles a Dios, como lo dijimos hace un momento, eran fieles a Dios, al Dios verdadero. Ellos eran unas personas que habían dispuesto su corazón, ¿verdad?, como Daniel, a no contaminarse con nada de Babilonia, con nada del rey, ¿verdad? A pesar de que trabajaban para el rey, pero ellos estaban dispuestos a no contaminarse. Entonces, hermanos, estos hombres que estaban dispuestos, ¿verdad?, a no contaminarse, ¿verdad?, dijeron al rey que no iban a adorar esa estatua. Pero imagínense que Nabucodonosor era el rey que gobernaba, y él no estaba diciendo que era una opción si querían adorar o no, sino que era un mandato. Pero bueno, en ese momento, ¿verdad?, Nabucodonosor, habían unas personas ahí que eran como los guardias, ¿verdad?, y vieron que en el momento que todos adoraban la imagen, ellos no se hincaron, no se postraron a adorarle. Entonces le fueron a decir al rey, ¿verdad?, que ellos 3 no estaban adorando la imagen. Entonces viene el rey y se va directamente con ellos y les dice, se van a rehusar, ¿verdad?, a adorar la imagen, a lo cual ellos respondieron que no adorarían. Para ellos 3, para estos 3 muchachos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, no era negociable, ¿verdad?, adorar a la estatua, bueno, lo vamos a hacer. No era negociable, simplemente era un no rotundo. Pero yo les quiero hacer una pregunta esta noche, hermanos. ¿Qué responderíamos nosotros ante tal situación, ante tal opresión de los gobernantes, por decir, o de cierta persona, ¿verdad?, que
queriendo oprimir con una situación. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Fíjese que es posible pensar, hermanos, que ante semejante presión que sintieron ellos en ese momento, fácil hubiera sido poder excusarse, ¿verdad? Fíjense que fácilmente uno puede caer en decir, bueno, nos vamos a postrar ante la estatua, ¿verdad? Pero no la vamos a adorar, ¿verdad? No la vamos a adorar porque no la tenemos que adorar, nos vamos a postrar. Pudiéramos decir también, bueno, lo haré solo por una vez y luego le voy a pedir a Dios. De todas formas, una vez que hagamos algo, no pasa nada. Después le pedimos perdón a Dios. Dios entenderá, ¿verdad? Entenderá porque debo obedecer al rey. Esa sería otra excusa que pudiéramos poner, ¿verdad? U otra podría ser, esto no es un pecado tan grave, es un pecado chiquitito, entonces lo podemos hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, hermanos, aunque pudieran tener miles de excusas válidas, entre comillas, sabían que adorar un ídolo era violar el mandamiento de no adorar ídolos, ¿verdad? No tener dioses ajenos delante de Dios. Ellos sabían, hermanos, la situación que podía darse, ¿verdad? Si ellos hacían esto. Ellos habían dispuesto su corazón a obedecer a Dios y a no contaminarse. Y fíjense que algo bien importante que sucede en este momento, ellos estaban bien decididos que nadie los iba a cambiar de opinión, y esto hace ver un punto que vamos a ver esta noche, la fidelidad a Dios sin importar lo que venga, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nos sentimos apremiados ante una situación y no nos importa pasar quizás la desobediencia, ser desobedientes delante de Dios, o pasar autoridades, porque pues estamos en un momento apremiante de la vida, pero pues entonces hay que ver cómo le buscamos solución. Pero no, fíjense que ellos fueron fieles a Dios sin importar que estaban a punto de entrar en un horno de fuego. Fíjense que un poquito más les quiero comentar sobre lo que sucede en ese momento. Dice la palabra que el rey se enfureció mucho, ¿verdad? Y mandó todavía a calentar 7 veces más de lo acostumbrado ese horno. Estaba sumamente enojado porque no había nadie que le dijera que no al rey Nabucodonosor, pero ellos dijeron que no. Esos jóvenes tenían la fe de que Dios los podía salvar. Fíjense, hermanos, que estos 3 hombres, hermanos, estaban decididos a permanecer fieles, sea que Dios los salvara o sea que no los salvara. O sea que definitivamente si Dios estaba ahí para salvarlos, qué bueno, pero si no, pues estaban decididos a morir a causa de Dios, pero no le iban a fallar. Entonces, muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos pasar por diferentes o diversas pruebas para poder madurar, para poder crecer espiritualmente, para poder realmente cultivar la paciencia, la fe en nuestra vida. Y de eso les quiero hablar un poco este día. Veamos, hermanos, cuál es el desenlace de esta historia. Y yo lo he dividido en 3 puntos. Creo que Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, nunca nos va a hacer pasar una prueba de la cual no vamos a aprender o de lo cual vamos a sacar algo bueno de eso. Dios no manda pruebas solo por mandarlas, porque hay que vean cómo salen. No, Dios no es así. Dios permite las pruebas, las diferentes preocupaciones, enfermedades, necesidades, como usted le quiera llamar, o incluso entrar en ese horno de fuego. Imagínese, hermano, creo que ninguno de los que estamos acá conectados hemos estado en esa situación como estos 3 hombres, ¿verdad? Que nos pongan ahí, ¿verdad?, a punto de entrar a un horno de fuego para morir, obviamente, ¿verdad? Pero sí hemos estado en diferentes pruebas difíciles, según la capacidad que nosotros tengamos para saber soportarlas, ¿verdad? Pero estos jóvenes, hermanos, que habían dispuesto su corazón a no fallarle, ¿verdad?, sabían que Dios iba a hacer algo. Pero vamos a ver cuál es el resultado cuando pasamos un periodo de fuego y nos mantenemos llenos de fe, esperando la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Fíjense que yo lo he dividido en 3 partes. Yo veo 3 cosas que suceden cuando Dios permite que entremos en el horno de la prueba, figuradamente, ¿verdad? En el horno de esa enfermedad, en el horno de esa preocupación, de esa necesidad económica
como usted le quiera llamar. No es por gusto que usted ha entrado en esa situación. Primeramente, el punto número 1, ¿por qué Dios permitió, verdad, que ellos entraran en el horno de la prueba? Primero, sería la purificación. Número 1, la purificación. Entraron con ataduras, salieron libres, ¿verdad? O sea que Dios hizo una limpieza. Usted me va a decir, pero ¿y libres de qué? Si ellos eran hombres de Dios, eran hombres entregados al Señor, no le fallaban y no pecaban y no se contaminaban con las cosas del rey, ¿verdad? Pero fíjese que ellos habían entrado en una condición de esclavos, ¿verdad? A Babilonia. Entonces quiere decir que ellos habían ataduras todavía de esclavitud, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente por acá Daniel 3:21 para que ustedes puedan entender un poquito sobre esto. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Quiere decir que ellos entraron atados, ¿verdad? Los amarraron para entrar al horno de fuego. Estos 3 jóvenes fueron echados al fuego atados de manos y pies, ¿verdad? Y fíjese que es algo bien interesante. Si usted lee todo el capítulo, va a ver que ellos ni siquiera, los echaron, ¿verdad? Me estoy adelantando a la historia, pero usted va a ver más adelante que cuando ellos salieron de ahí no estaban ni quemados, ni siquiera olían a humo, dice la palabra. Pero ya vamos a ver por qué. Entonces quiere decir que estos hombres, ¿verdad?, entraron para ser purificados, quitaron sus cadenas, por decirlo así, ¿verdad?, de esclavitud, y Dios hizo una purificación en ellos. Número 2, hubo un acompañamiento. Fíjese que el tema de este día hay uno más entre las llamas. Yo creo que para los conocedores de este tema ya lo estarán pensando, y la situación que sucedía ahí. Habían 4 hombres en el momento que esos 3 hombres fueron llevados a ese horno de fuego. Fíjese que dice la palabra que el rey Nabucodonosor y los que estaban ahí en ese momento lograron ver 4 hombres entre las llamas, y dice que corrían de un lado a otro. O sea, ¿cómo es posible que 3 personas hayan entrado ahí al horno de fuego y no se hayan quemado? Incluso, si usted lee el capítulo, va a ver que las personas, los guardianes que tiraron a los 3 hombres para que se quemaran en el horno de fuego, con solo el vapor ya estaban muertos, habían caído muertos. Y estos 3 hombres caen al fuego y no se queman, y todavía aparece uno más. Y dice la palabra que todos se quedaron asombrados y comenzaron a pensar: ¿qué pasa? ¿Quién es? Es un ángel. Y dice que decían: es parecido, ¿verdad?, este hombre al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Entonces todos se quedaron asombrados que qué es lo que pasaba ahí, pero era realmente, nosotros conocemos que era la presencia de Dios, ¿verdad? Según, ¿verdad?, ellos decían que era un ángel, y dicen algunos teólogos, ¿verdad?, que era una teofanía del Señor Jesucristo, cuidando a estos 3 hombres, ¿verdad?, protegiéndolos, haciendo un acompañamiento para ellos. Entonces el Señor, hermanos, nos libra de las tribulaciones, o está con nosotros cuando atravesamos las tribulaciones. Dios, hermanos, conforta a sus hijos en medio de las tribulaciones con su presencia. Ellos tenían la presencia del Señor con ellos. Ellos sabían que no iban a ser consumidos por las llamas. Ellos estaban seguros que Dios iba a hacer algo en ellos, ¿verdad?, y que no los iba a dejar solos. Entonces, hermanos, el rey Nabucodonosor, dice la palabra, que se espantó, ¿verdad? Se espantó y se levantó apresuradamente, ¿verdad? Y estaba ahí asombrado de lo que ocurría, ¿verdad? Y como tercer punto, hermanos, vamos a ver que, como les decía, ¿verdad?, cuando nosotros entramos en un proceso de prueba, ocurren estas cosas. Vimos el primero, que ocurre una purificación. Vimos como segundo punto que hay un acompañamiento, y como tercer punto hay una exaltación. Fíjese que fueron puestos en lugares altos, dice la palabra, estos 3 hombres. El rey se asombró demasiado, y fíjese que voy a leer rapidito aquí
Daniel 3:30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Quiere decir, hermanos, que fueron exaltados ellos y primeramente Dios, porque el rey Nabucodonosor, al ver lo que había sucedido, entendió que ese era el rey verdadero, entendió que era el rey, era el Dios de los dioses, ¿verdad? Él así lo expresa en la palabra. El rey los llamó siervos del Dios Altísimo. Él a lo mejor no llegó a creer realmente en el Dios verdadero, pero reconoció, hermanos, que su Dios era el Dios verdadero y es todavía superior a los dioses que él creía, ¿verdad? Y entonces exaltó a Dios y los muchachos y los ascendió. Imagínense qué lindo esto, los ascendió a puestos aún más importantes, puestos de poder y honor en su reino. Y fíjense qué importante lo que les voy a decir ahorita. Y decretó que el Dios de los judíos debía ser honrado y cualquiera que no lo hiciera perdería la vida. Imagínense cómo Dios utiliza las situaciones, utiliza las personas para pasar diversas pruebas, pero siempre, siempre va a ser exaltado el nombre del Señor, porque no siempre las pruebas son, bueno, no, para los hijos de Dios todo nos ayuda bien, las pruebas no son para mal, todo es para bien, hermanos. Y ellos fueron un canal de bendición para Babilonia, pues toda la gente reconoció que ellos eran hijos del Dios verdadero. Entonces, hermanos, qué lindo poder ver cómo la fe de estos hombres no permitieron que rehusaran, ¿verdad?, que retrocedieran, que cedieran a lo que el rey les estaba ordenando, sino que al contrario, ¿verdad?, ellos se mantuvieron firmes y dijeron: no vamos a adorar a ningún Dios. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, que nuestra fe debe estar puesta en Dios al 100%, ¿verdad? Sin importar lo que venga, la circunstancia que podamos estar pasando, hermanos, no determina nuestro futuro, ¿verdad? Necesitamos estar muy, muy seguros de que Dios está con nosotros en medio de esa enfermedad, en medio de esa preocupación. Necesitamos, hermanos, estar plenamente convencidos que no estamos solos. Fíjense que todas estas cosas, hermanos, que les estoy comentando, requieren, ¿verdad?, que nosotros seamos hijos de Dios para que se cumplan. Es importante, las promesas de Dios son para los hijos de Dios, ¿verdad? Es necesario que nosotros como hijos de Dios caminemos como estos tres hombres, ¿verdad? Caminemos en obediencia, no pongamos otras cosas antes de Dios, ¿verdad? Sino que permanezcamos a pesar de las circunstancias. Esta historia, hermanos, como muchas otras más, es una muestra de que no estamos solos, que nuestra fe puede crecer porque nos demuestra el Señor que no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros, sea en medio del horno de fuego ardiente, sea en medio, hermanos, de los leones hambrientos, ¿verdad?, como lo pasó Daniel, que nos quieran devorar, aún en medio de la cueva de la angustia, hermanos, y la desesperación, aún en depresiones, aún en enfermedades, en lo que estemos pasando en este momento. Él está ahí porque Él lo ha dicho, y usted conoce este versículo, Mateo 28:20, y dice la palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, hermanos, que no estamos solos. Él ha prometido nunca abandonarnos, nunca desampararnos, siempre estar con nosotros. Pero es necesario, hermanos, que nosotros caminemos por fe y no por vista, que nosotros caminemos confiando en Dios en todo momento, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel y nos está hablando por medio de la palabra. Si usted aún no le ha recibido, hermano, yo le invito a que lo haga. Si usted quiere recibir todas estas bendiciones, porque todo esto es bendición, que el Señor venga y haga grandes cosas sobrenaturales para sus hijos. Siempre va a ser para bendición, porque para sus hijos todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo le invito, hermanos, que reciba al Señor. No se va a arrepentir, porque es la mejor decisión que va a tomar usted en su vida. Sé que Dios va a hacer grandes cosas. A los amigos que están conectados, necesitamos en estos tiempos depositar nuestra confianza en Dios, saber que no estamos solos, caminar por fe, ir caminando día a día,
por medio de su palabra, porque es necesario que leamos la palabra, que oremos, que ayunemos. Vivimos en tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros y ha prometido que jamás nos dejará. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a que puedan hacer la oración de entrega al Señor. Ahí saldrá en unos momentos, y que Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.